sean ustedes bienvenidas a un nuevo video de nuestro canal. El día de hoy les traigo un video de esos videos que a ustedes tanto pero tanto les gusta, que es un video de versus, de dupe versus original, de esos videos donde siempre les doy la opción económica de aquellos productos de alta gama, súper costosos que nos gustaría tener, pero que tal vez no esté a nuestro alcance. Así que hoy va a ser un video de versus. Pero antes de continuar con el video, te invito a que si eres nueva por aquí y acabas de pasar de casualidad al canal, dale click a ese botoncito rojo de suscribirte para que te unas a la comunidad de mis consentidas. No te olvides de activar esa campanita que está aquí para que YouTube te anuncie cada vez que tenemos video nuevo. Y sin más conversación, mis consentidas hermosas, vamos a comenzar. Antes de continuar con el video, este maquillaje que cargo puesto aquí lo realicé tratando de recrear el maquillaje de Makeup by Alina. Por aquí está esa foto, pero ustedes verán el tutorial la próxima semana, mis consentidas. Pero vamos a continuar con el video y este es el producto del cual vamos a estar hablando. ¿Cuáles son esos dupes de este producto? Y ustedes saben que hace ya algún tiempo Stila sacó este producto que está aquí, que es un glitter, mis consentidas. Este producto revoluciona el mercado porque ustedes saben que aplicar glitter en un maquillaje no siempre es fácil. Uno tiene que aplicar goma encima de la goma, el glitter, uno termina manchado de glitter, es un poquito complicado trabajar con glitter. Si para las expertas es complicado, imagínense para las que somos principiantes, termina siendo algo muy difícil. Pero Stila sacó este producto donde no es necesario aplicar goma. Este producto es súper fácil de usar. Uno abre la botellita y ahí está ya el glitter a este puesto y ya está, mis consentidas. Uno lo aplica y miren, déjenme bajarle a la luz y ahí está pues el glitter aplicado sin ningún problema, lo que hace que el trabajo del maquillista o para uno que se maquilla a uno mismo pues es súper fácil. Pero este producto tiene un costo elevado de $24, mis consentidas, y no es que sea un precio elevadísimo, pero oh my god, $24 en solo un producto que nos aporte glitter. Siento que a veces es un poquito elevado el precio, pero bueno, Stila es una marca de alta gama y qué podemos esperar de ese tipo de marca. Pero como en el mundo de la competencia es grande, Stila no es el único en el mercado que nos ofrece este producto. Ya muchas marcas sacaron su dupe de este producto. Aquí te vienen 3 productos de muy buena marca que te ofrece el dupe de este que está aquí, así que vamos a ver cuáles son. El primer dupe que les voy a presentar de estos glitters de Stila, y este dupe es de una de mis marcas favoritas de cosméticos, que es Colourpop, es el Super Nova Shadow que está aquí. Este producto, mis consentidas, es el dupe de los productos de Stila. Son unos glitters muy bonitos. Ya tienen hoy en día una variedad bien grandecita de estos que están aquí. Estos son los que sacaron, si no me equivoco, para Navidad. No he vuelto a comprar de estos que están aquí porque yo no soy muy fanática de hacerme maquillajes con glitter, pero estos que están aquí son de mi totalmente agrado. Yo tengo 5 de estos productos, pero hoy les voy a estar haciendo swatch de este que está aquí, que si no me equivoco es el tono Moon. Este tono, mis consentidas, es hermosísimo y por un valor de $7 ustedes encuentran una muy buena opción de ese producto de Stila. Así que vamos a ver el swatch de este que está aquí. Aquí está el de Stila, mis consentidas, y aquí viene el de Colourpop. Miren qué bonito, me encanta bastante. Miren cómo brilla. Y hoy en día Colourpop cuenta con una gama un poquito más grande de estos tonos hermosísimos de glitter. Y como les dije, por un valor de $7 tenemos el dupe perfecto de los glitters de Stila. Ustedes solamente vayan a la página de Colourpop y vayan a ver esa amplia gama de colores. Y pues sí, mis consentidas, como les dije, por una fracción del precio, porque estamos viendo que los de Stila valen $24 y el de Colourpop $7. Entonces por mucho menos ustedes van a obtener también esos glitters tan deseados que tenemos, mis consentidas. Y ahora nos vamos por esta marca que está aquí, que también ahora poco sacó este tipo de producto, y estos son los A-Light Waterproof Eye Color.
de la marca BH Cosmetics. Yo compré 3 tonos sumamente primaverales y veraniegos y les voy a estar haciendo el swatch de estos 3 que tengo aquí porque me parecieron increíbles los tonos que escogí. Creo que sacaron, si más bien no me equivoco, como 6 tonos más o menos al mercado y me gustó que estos tonos que sacaron BH Cosmetics son algo tornasolados, muy bonitos, muy prácticos. Yo estos que está aquí los compré a un valor de $5.50. Aquí abajo te estará apareciendo el precio que está actualmente, pero yo los compré a un valor de $5.50 y vamos a ver el swatch del primero y este es un azul hermosísimo. Miren mis consentidas, es un azul tornasolado, queda con destellos morados, muy pero muy bonito. Ahí está. El siguiente tono que yo compré se llama Ñarli y es como un tono medio sirenesco, voy a decir así. Es como un verde aqua, también tornasolado, que vendría a comportarse muy muy bonito en esta época de primavera, verano. Y ustedes están viendo ahí ya este es Stila, Colourpop y ahora BH Cosmetics. No tiene nada que envidiarles a los de Stila. Digamos que el de Stila este es como más glitter, pero los demás también tienen un toque de glitter hermosísimo que me gusta bastante. Ay, qué hermoso tono. Y vamos a ver el siguiente que tengo de BH Cosmetics. El siguiente tono se llama Fresh y también es un color muy, muy bonito, tornasolado. Me gustó bastante, no lo he utilizado, solamente le he hecho swatch y me gusta mucho, mucho este tono. Este lo siento un poco sheer, un poco que se transparenta, pero dándole y aplicándole pues llega a tener la intensidad que uno desea. Y pues por una fracción del precio yo lo compré a $5.50 versus $24. Siento que es un buen dupe de ese producto de Stila. Y ahora me voy hacia una marca de farmacia y ese se llama Milani Cosmetics. Milani Cosmetics también sacó su producto de glitter en este formato que se llama Hypnotic Light. Yo compré... que se llama Hypnotic Light, es este que está aquí, tiene creo una gama entre 6 o 7 colores, no lo tengo muy claro. Yo lo compré a un precio de $9.99 en el Walgreens y créanme mis consentidas, me arrepiento no haber comprado más, he regresado al Walgreens y no he encontrado más de esto porque está buenísimo mis consentidas. Este sí, a pesar de ser un producto de farmacia, lo siento que está un poquito elevado en comparación de Colourpop y BH Cosmetics. Pero Milani es de esos productos de farmacia que cuestan un poquito más que cualquier otro porque tiene una calidad excelente, mis consentidas. Y este que está aquí es el 05 Prismatic Light y vamos a ver el swatch de este. Y aquí está Prismatic Light, mire qué bonito tono, incluso es más bonito que el de BH Cosmetics. Me encantó bastante mi consentida este producto. Si ustedes lo ven, mis consentidas en la farmacia, no duden para nada en comprarlo porque vale realmente la pena, mis consentidas. Estos sombras en glitter, por decir así, ya saben, este es Stila, Colourpop, BH Cosmetics y Milani. Y estos 3 son los dulces que les traje hoy, de más económicos de aquellos productos de Stila. Si de productos económicos estamos hablando, mis consentidas, hace algunos meses, creo que más o menos por Navidad, me entré a la página de eBay y encontré estos glitter en este formato que está aquí, que son una belleza. A la hora de hacerme un delineado de glitter, este producto que está aquí se ha convertido en uno de mis más grandes favoritos. Por un valor de $11.39 compré 10 de estos que están aquí. Muchos colores que están. Mis consentidas, justamente este que está aquí es el glitter que llevo aquí en mi maquillaje y me encanta trabajar con ellos. He realizado muchos maquillajes con estos, sobre todo los maquillajes que hice para el mundial. Todos esos maquillajes donde ustedes vieron glitter delineado en glitter fueron estos pequeñitos que están aquí
aquí, que me encantan mucho con demasiado mis consentidas y están súper económicos porque como les dije, pagué $11.39 por 10 potecitos de eso, o sea que me sale a $1.39. Me encantó bastante mis consentidas. Hace un trazo muy bonito, todo es con el Spiritus del quien maquilla y miren, es un glitter pero muy bonito, que no le envidia absolutamente nada a aquellos productos caros. Así que si vamos a hablar de productos económicos, de dupes económicos, de estos glitter de Stila, yo me voy bastante por esto. Sí, sé que la brocha es muy diferente porque este tiene un tipo de aplicador como tipo de delineador, pero yo lo puse aquí, no tuve ningún problema, mis consentidas. Entonces esto vendría a ser otro dupe mega económico de aquellos glitter de Stila. Y miren, vienen 10 diferentes tonos, por aquí les estará apareciendo la fotito. Muy pero muy hermoso, mis consentidas. Así que este fue otro dupe adicional a los otros 3 que les di. Y de muy buen precio. Y pues mis consentidas, estos fueron los dupes que les traje de este producto de Stila, que es muy bueno, pero aquí mi mundo codo, solamente he comprado este que está aquí, ya que al ver que Color por Biestos Mary y hasta Milani sacaron los dupes más económicos y de una calidad casi que parecida a este que está aquí, no he vuelto a comprar más de esto, aunque soy sincera que es un producto buenísimo mis consentidas, pero de lo que es mi gusto muy particular, yo me voy más a gastar en lo que es en paletas y los demás productos, trato de ahorrarle un poco y por eso este producto que está aquí es el único que he comprado y me he ido a comprar aquellos otros productos más económicos. Pero bueno, mis consentidas, espero que este video te ayude a encontrar una opción económica de aquel producto caro de Stila. Si te gustó ese video, no te olvides de regalarme un dedito arriba, pero sobre todo compartirlo en tus redes sociales favoritas. No te olvides de ir a participar en el sorteo que tenemos en el canal, celebrando las 3000 suscriptoras, mis consentidas. Muy pronto les estaré grabando un video sobre un pequeño proyecto que traigo en mente que dará a luz a principios del próximo año. Muchas ya saben de qué se trata, pero muy pronto les haré un video más a detalle de esto. Pero bueno, mis consentidas, yo me despido de ti deseándote todo y lo mejor del mundo. Pero conmigo hasta el siguiente video y un beso muy pero muy grande. Bye, mis consentidas.